El quintil 1, que es el de menor ingreso, está en 10.407.56. 10.400. Antes de esta encuesta y antes de esta canasta estaba en 9.317.81. Lo que está diciendo la asesora, la experta, es que eso no quiere decir que en una familia el nivel de gasto del padre de la familia tenga una relación de 10.407 en términos de ingresos, porque puede ser que el gasto de esa familia sea conjugado y cubierto por otro, la esposa o un hijo, u otro más, y posiblemente ese es esté cubierto totalmente. O podría ser que el padre solamente sea el que cubra los 2.400. Entonces, cuando ella señala que erróneamente, bueno, que aquí cuando estamos en términos de discusión, de aumento salarial, lo que hay que tomar es el salario mínimo, y el salario mínimo tiene que estar en función del quintil 1, que es el gasto de la familia. En este caso son 10.407. A partir de ahí, de ese salario, si es el salario mínimo, porque no puede relacionarse la canasta, los 5 quintiles en promedio, porque el quintil 5, que son de los que mayores ingresos, tienen una canasta de gasto, o sea, tienen un consumo de gasto de 48.665 pesos. Es decir, una familia que gana 48.000, que tiene gasto de 48.665, tiene que tener más ingresos de 48.000. Entonces, usted no puede coger eso y sumar eso con lo del quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4 y decir, no, el aumento tiene que ser sobre la canasta familiar, que son 23.000. Eso lo que puede causar es un verdadero problema, porque entonces estaríamos incrementando los salarios por encima de lo que realmente hay que incrementarlo, y estaríamos creando una espiral inflacionaria, salario persiguiendo precios, y eso es muy delicado. Yo creo que ese es un tema que hay que ponderarlo muy bien. Por ejemplo, si nos comparamos el promedio de la canasta de los 5 quintiles, de la que teníamos anteriormente con la de ahora, la diferencia es de apenas 1.54%. Pero es el promedio de los 5 quintiles. Ahora, los aumentos se hacen sobre el quintil que tiene el mínimo, que es el salario mínimo que se supone que debe tener un trabajador. Y en este caso, en función del gasto de los quintiles. Eso más o menos, no sé si lo transmití debidamente, pero lo que quiero es invitar la atención de ustedes, porque eso puede crear hasta confusión, y estaríamos entonces inyectándole un aliciente muy difícil a la economía, y convertiríamos esto en un problema de aumento de salario, aumento de precios, salario, y convertiríamos esto en una espiral inflacionaria que no sabemos hasta dónde podría llegar. Bueno, y ya por último, rápidamente, quería presentarle ya la estructura de la canasta por quintiles, donde se ve que en el quintil 1, la ponderación que tiene alimentos, o sea, hay una recomposición de la canasta en función de las necesidades de los quintiles. Por ejemplo, en el quintil 1 lo que más pesa es alimento, sin embargo en el quintil 5 lo que más pesa es el transporte, porque ahí están todos los gastos grandes que tienen que hacer en reparación de su vehículo, los vehículos propios que tienen per se, la compra de combustible, y así se ve cómo hay una diferencia bien marcada en la estructura de la canasta por quintil. Y no quiero abundar mucho más porque el tiempo también esto es lógico lo que está diciendo doña Olga, porque el quintil 5 hay 1 o 2 o 3 vehículos. En el quintil 1 probablemente no haya vehículos y se transporten se transportan en transporte público, o en el metro, o en la ONSA, o en
El motoconcho. Entonces, la ponderación del quintil 1 con el quintil 5 es diferente. De 9.5 en el quintil 1 a 24 en el quintil Lo mismo 5. pasa con los alimentos. O sea, y yo le decía que en el caso del, por ejemplo, una comparación extrema, lo que comen en el quintil 1 no es lo que comen en el quintil 5. Claro que no. Algunos comen pollo y los otros comen filete, por decir algo. Bueno, O entonces, bofe, o mondongo, y aquellos comen chuleta de cordero, etcétera. Entonces, cada quintil en función de sus gastos está relacionado también con los ingresos. Señores, yo pienso, para no alargar mucho, sabemos que tenemos poco tiempo, antes de pasar a las preguntas, lo que quería señalarles es que además de este cambio, vamos también este año, posiblemente a final de año, vamos a cambiar también, estamos trabajando hace 2 años en eso, el año base para el cálculo del PIB, que eso es muy importante, porque realmente hay que actualizar, también ha cambiado el consumo. la estructura productiva. Y la estructura productiva ha cambiado totalmente. Entonces, de eso se trata, de cambiar primero el índice, el cálculo del índice, la canasta familiar para estos fines, y luego vamos a cambiar este mismo año. A final de año pensamos que estaremos listos, los asesores piensan que estaremos listos, entonces calcularemos ya el crecimiento del producto ya con una nueva año base más actualizado, que es el 2010 también. 2007. Y eso nos va a dar también un sentido más uniforme del comportamiento de la economía. Y a veces se dirá, bueno, ¿y cómo seleccionan ustedes los años? Normalmente se seleccionan años que sean regulares, que tengan un comportamiento que no sea atípico, que no haya pasado nubarrones financieros o tormentas financieras, que no haya habido problemas de crisis internacional, etcétera. Andamos buscando un año que haya tenido un comportamiento más o menos uniforme, estable.